Vamos a revisar páginas 553 y 554, que era la tarea de lección 10.1. Yo creo que tú hiciste muchos errores. El número 2, tienes que dibujar una semi-recta. La semi-recta puede empezar aquí y ir para esta dirección, que es GH. No puedes escribir, quieres escribir el G aquí, porque la primera letra del nombre es una G. Número 3, tienes que dibujar un ángulo agudo. Y K tiene que ser el vértice, porque es la letra del medio. K es el vértice. Número 4, el símbolo es de un segmento, entonces no puedes tener flechas en ningún lado para hacer una semirecta o una recta. ¿Ok? Número 1, no tengo número 1, no. Número 5, menciona un segmento. Tienes que escribir el símbolo de EF. Número 6, si tú dices que es un ángulo, pero no escribes el símbolo del ángulo, tienes 0 puntos. Y en el examen de 4º grado, esas preguntas, ¿tú sabes esto? Es un dame. Dame 2 puntos. En inglés es un gimme. Fácil, una pregunta fácil. Pero si lo haces incorrecto, es un olvídate. Olvídate de un grado bueno. Mal. El examen de 4º grado es 1/4 o más de esto. 1/4 del examen o más es esto. Y el otro cuarto o más es fracciones. Entonces, básicamente, 2023. Todo lo que tú aprendiste en 2023 es 4º grado. ¿Sí? No es necesario escribir solamente EF. Hay muchos segmentos. Por ejemplo, EJ, EH, EG. No EG. Eso no es. DA es un segmento. Un segmento es una parte de una recta. Entonces hay muchos ejemplos aquí. Hay CJ, hay FG. FG también puede ser un semirecta. Y FG también puede ser una recta. Sí, es muy confuso, yo sé. Un segmento es una parte. ¿Verdad? Ahora, JF es un ángulo recto y yo sé eso porque tiene el símbolo del ángulo recto. Voy a seguir. Entonces, Ok, ahora, señor, aquí están todas las posibilidades de un ángulo recto, porque realmente aquí hay 4 ángulos rectos y realmente puedes decir FJC o GJD. Pero lo más importante es que todos tienen que tener un J en el medio, porque es el único vértice que tiene un ángulo recto. Voy a seguir. Número 7, AFD. AFD es obtuso. Es obtuso. Aquí están las respuestas. Respuestas posibles de ángulos agudos es AFB, AFB y DFE. Entonces hay muchos. F tiene que estar en el medio. F tiene que estar en el medio. Para revisar, ¿es un ángulo recto? ¿Es un ángulo llano? ¿Es un ángulo agudo? Es menos de 90. Es menos de 90. ¿Por qué? Porque mira, si esto es 90, el verde es menos que 90. Y puede ser aquí, aquí, y no importa. ¿Ok? Y si esto es, el rojo es 90, el azul es más que 90, y esto es obtuso. ¿Bien? sí. Ok, ¿es difícil? Los pantalones Número 1. se quedan pequeños.
es obtuso. Mira, Upel, es un ángulo obtuso. Upel, esto se llama semirecta. Semirecta, Upel, es cuando tienes un extremo, endpoint, y el resto es como parte de una recta. Y, Upel, la primera letra que no tiene la flecha, siempre es la primera letra en el nombre. Y la Correcto. Hola, Alex. Y Upel, la flecha en el nombre siempre va para esa dirección. Entonces mira, Upel, esto también es A, B. El A es el punto, entonces es la primera letra. Es la primera letra de... Ok, ahora voy a seguir adelante. Si hay algo con decimales, no lo tienes que hacer en tu tarea. Ok, cada persona saca tu cuaderno y copia esto ahora mismo. Ok, hay dos maneras de clasificar triángulos. La primera manera es clasificarlos por el tamaño de sus lados. ¿Cuántos lados son iguales? ¿Cuántos son diferentes? Abre tu cuaderno ahora mismo y copia o no vas a escribir de fuera. Equilátero. Equilátero suena como equivalente. Los tres lados son iguales. Esta línea verde te dice que cada lado, si tiene una línea verde o una línea, quiere decir que cada lado es igual, porque las tres tienen las líneas. Sí. Okay. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene tres lados iguales. Tú tienes que saber esto para tu examen de cuarto grado. Eso es fácil, suena como equivalente. Equi quiere decir igual. Tiene tres lados de igual tamaño o longitud. Isósceles. Un triángulo isósceles, en inglés es isosceles, tiene dos lados iguales. Entonces, dos lados van a tener dos líneas, porque es más largo, y uno es más corto. Entonces, los dos lados, este y este, son iguales. Dos lados iguales. Hay muchas maneras para dibujarlo. Aquí hay otro que tiene dos lados que son iguales. Y un lado muy largo. Largo, corto, corto. Dos lados son iguales. Pon atención, tú no sabes esto. Y no está en Gómez, no sé por qué. Un triángulo escaleno. Es el más difícil de recordar. Tienes que memorizar. Isósceles, 2. Escaleno, 0. 0 lados son iguales. Tiene tres lados de diferente longitud. Tiene tres lados diferentes. Mira este, Alex. Este tiene un lado muy largo, tiene tres líneas. Tiene un lado que es un poco largo, tiene dos líneas. Y tiene un lado muy corto, tiene una línea. También es un triángulo obtusángulo. Pero no pienses en ángulos. Piensa en solo el tamaño de los lados. El tamaño de los lados. Se tiene dos lados iguales, isósceles. Se tiene tres lados iguales, equilátero. Se tiene 0 lados iguales o diferentes lados, es escaleno. En inglés es scalene. Scalene. Scale, no sé. Ok. Hay otra manera de clasificar triángulos y es la lección de hoy. Yo voy a empezar esto de nuevo. Clasificar, ahora copia esto. Clasificar triángulos por sus ángulos. Entonces, tienes tres tipos. El primero es un triángulo que tiene tres ángulos agudos. Esto es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es menos de 90 grados. Este tiene 1, 2, 3.
3. Voy a borrar esto porque no tengo mucho espacio. Se llama un triángulo. Escribe esto. Triángulo acutángulo. Acutángulo. Tiene ángulos. 3 ángulos agudos. 3 ángulos que son menos de 90 grados. 3 ángulos agudos. 3 ángulos agudos es un triángulo acutángulo. 3 ángulos agudos. 3 ángulos agudos. Alex, bye. Ok. Segundo. Se llama un triángulo. Triángulo rectángulo. Oh, sí. Es un triángulo que tiene un ángulo recto. Uno. No puede tener más de uno. No puede tener más que uno. ¿Y sabes qué son los otros dos ángulos? Siempre, Arad, los otros dos ángulos siempre son agudos. Mira Jeremiah. Agudo, agudo. Los otros dos ángulos siempre son agudos. Es imposible tener un triángulo con dos ángulos rectos. ¿Quieres ver uno que tiene 3 lados y 2 ángulos rectos? 1, 2. ¿Es un triángulo? Sí. Recto, recto. No es un triángulo. Un triángulo tiene que estar cerrado. Pero, ¿cómo eso? No, cierto, no, es imposible. Ok. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y 2 agudos. Es importante saber que los otros dos son menos que 90 grados. Ok, y ya tú sabes lo que va a venir último, ¿verdad? Un triángulo obtuso o obtusángulo. Obtusa. Obtus ángulo. Si quieres decir obtuse, triángulo obtuso, tú puedes, porque en inglés es obtuse triangle. Es obtuse triangle, acute triangle, right triangle. Acute. Sí, es un video. Un triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Es obtuso. Si tú no puedes, es obtuso. Para de hablar. Obtuso. Aquí está, para el ángulo obtuso. Aquí. Y los otros dos ángulos que siempre son Agudos. agudos. Los otros ángulos son agudos. Tú tienes que tener 2 o más ángulos agudos en un triángulo. Es imposible tener un triángulo que tiene 2 ángulos obtusos. ¿Quieres verlo? Pero, Obtuso, 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 obtuso. ¿Es un triángulo? no, porque no es cerrado. No cerrado. Cada triángulo tiene 2 o más ángulos agudos. Cada triángulo tiene 2 o más ángulos agudos. Cada triángulo en el mundo tiene 2 o 3 ángulos agudos. Ok. Entonces, un triángulo obtusángulo tiene un ángulo grande, o más que 90, o más que recto. Ángulo obtuso. Obtuso. Escribe muy bien, excelente. Wow. Veo un peso en tu futuro. ¿Ok? Escribe esto. Suscribe. Ok. Ahora, Arab y el resto de la clase. Vais a ir. No hables. Vais a ir a la página 555 y yo quiero que tú, primero quiero que tú mires. Aquí es como se escribe un nombre de un triángulo. Se escribe usando el símbolo de un triángulo y las letras en cualquier orden. No es importante el orden.
Eso no son las respuestas. ¿Ok? Tienes que escribir el nombre de un triángulo de esta manera, ¿entiendes? El orden no es importante, tienes que escribir los puntos. ¿Ok? Ahora mismo, y la clase, haz un círculo en cada ángulo agudo de cada triángulo ahora mismo. Pausa el video. Arab y cada persona en esta clase, en tu página, tienes un libro. Tu libro está abierto así. Yo quiero que tú saques la esquina de tu página, lo rompes para que sea así. Vas a usar esa esquina para ver si cada esquina, cada ángulo de cada triángulo es un ángulo recto. Eso tiene un ángulo recto. Saca la esquina de tu papel y eso te va a ayudar a ver si es recto. Por ejemplo, para de hablar, Alex. Alex, para de poner mi atención. Ok. Ok, entonces, mira, pones el papel aquí. Pones el papel aquí para ver si este ángulo aquí es recto. No es menos que recto. Es menos que recto. Entonces, este triángulo tiene 1, 2, 3. Yo puedo usar un cuadrado aquí en mi smartboard y cambiarlo entre direcciones y puedo ver, no usando mi papel, que esto no va a caber y es menos que 90. Eso es un ángulo agudo. Esto es un ángulo agudo, agudo, agudo. Todos estos ángulos son agudos. Entonces, este es agudo, este es agudo, este es agudo. Ahora voy a hacer este que es agudo y este que es agudo. Este es obtuso. Mira aquí, todos mirad. Entonces, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Ángulo. Este triángulo es un obtuse ángulo o obtuse triangle, porque tiene un ángulo obtuso. Ahora, ¿todos terminaron? Si no terminaste, pausa el video y haz círculos en los agudos. Agudo, agudo. Ese es un rectángulo. ¿Puedo yo hice? No. Es un rectángulo. Ese es agudo, agudo. Ese es obtuso. Ese es agudo, agudo. Eso es recto. Ese es agudo, agudo, agudo. Es un triángulo agudo o acutángulo. Este es agudo, 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 este es agudo. Ok. Ahora los vamos a clasificar. Recto, obtuso, recto, rectángulo, octángulo, rectángulo, obtusángulo, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. ¿Ok? Próxima página. No. Todos, hacer A, B y C ahora mismo. Vamos a seguir. Escribe el nombre del triángulo con un ángulo recto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién no hizo esto? Hazlo ahora, tiene 5 segundos. El que tiene un ángulo recto se llama, usando el símbolo, triángulo P, Q, R, o triángulo R, Q, P, o Q, P, R, no importa. Es el nombre de este porque tiene un ángulo recto. Un ángulo recto. Es un triángulo rectángulo. Escribe el nombre del triángulo con un ángulo obtuso. Hazlo ahora en 5 segundos. El que tiene un ángulo obtuso es Señor, ¿qué es triángulo X? X, Y, Z. Ok. Escribe el nombre del triángulo con 3 ángulos agudos. Es triángulo ABC. ABC. O DCA o CBA. Triángulos. Aquí te dice los tipos de triángulos. En inglés, acute triangle, obtuse triangle, right triangle. Eso se llama un ángulo right, right angle en inglés. Obtuse en inglés y acute en inglés. Agudo en español. Acute, porque es pequeño. Ok, silencio, Ashley.
Ok. Para actividad 2, vas a poner un círculo. Alex, yo no sé si lo hiciste correctamente. Casi. Yo quiero clasificar estos triángulos para ponerlos en grupos dependiendo en su ángulo. Entonces, los que son agudos tienen 3 ángulos agudos. Entonces, el primero es triángulo RST. El segundo es triángulo LMN. Porque ellos tienen 3 ángulos agudos. Hay uno más. A, B, C. Triángulo A, B, C. Pausa el video, haz el resto. Arab, aquí están las respuestas. Termina la lección.